Estamos más que listos. Banderita internauta, muy buenas tardes. Espero que se encuentren de maravilla. Han pasado un par de kilos, meses, pero estoy muy feliz de estar finalmente de regreso con ustedes. Pues ya saben que como en cada emisión tenemos una historia interesante que contarles. Y pues espero de todo corazón que se lleven una gran lección. En un par de minutitos saldremos para la ciudad de Querétaro, donde se encuentra nuestra siguiente underdog. Así que acompáñenme. Bueno, amiguitos, pues estamos ya con nuestra underdog número 6, Denise Ponce. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Pues afortunadamente bien. Después de una racha, aquí estamos de regreso. Bueno, Cuéntame, ¿qué desayunó el día de hoy? el día de hoy desayuné yogur con granola y una tacita de té. Ok. Por salud, pues tengo que estar un poco cuidándome. Ahorita me porté un poquito mal y estoy tomando café, pero en realidad digamos que no podemos tanto. Nadie va a decir nada. Ok, perfecto. Y cuéntame, ¿cómo le hizo sentir el desayuno? Pues bien, relajada, animada, porque el alimento siempre va a ser uno de los principales inicios del día para obtener las fuerzas y la energía necesaria para iniciar labores, ¿no? Entendido. ¿Usted cree que todo México debería sentirse de la misma manera? Sería lo ideal, sí, sería lo ideal, pero digo, muy tristemente pues no sucede, ¿no? Sí, claro. Y bueno, menciono esto porque según el Coneval, estamos hablando de que en poblaciones tanto urbanas como rurales, hay cerca de 20 millones de mexicanos que tienen problemas para acceder a la canasta básica alimentaria, incluso si destinaran todos sus ingresos a ello. ¿A qué se deberá esto? Bueno, aquí hay diferentes factores. Yo creo que la economía y la mala distribución del alimento, porque en México sabemos que hay suficiente, solamente no está bien distribuido. Todos los temas en economía y demás detalles encarecen el transporte de dicho alimento a las zonas y eso hace inaccesible para esta población. Y bueno, ahora que menciona el tema, me parece muy importante que lo haya mencionado. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura, estamos hablando que anualmente se desperdicia cerca del 35% de los alimentos en México. Estamos hablando de 20 millones de toneladas al año. Es decir, por un lado tenemos un problema de que México no está bien alimentado, es decir, por mucho que la gente trabaje, y también hay estadísticas que muestran de que como incluso los deciles más bajos de la población en México tienen hasta 2 empleos, no es suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias. Y por el otro lado tenemos estos millones, estamos hablando de millones, no miles, son millones de toneladas desperdiciadas. ¿Considera usted que el Estado mexicano, el gobierno, debería regular esta parte? Sí debería de haber algún plan para poder accesar a este alimento y poderlo hacer llegar, pero de una manera más justa, más acorde a lo que cada poblador o cada población gana, porque lo que te comentaba, está tan cara la canasta básica que aunque dices tienen doble empleo, no pueden tener acceso a esto, porque a eso le tenemos que agregar no solamente es la alimentación, sino la salud, la educación, el transporte, etcétera. Pues te tienes que, tristemente a veces los dichos en nuestro país es hay quien tiene lo que quiere y hay quien tiene lo que puede. Y ellos se tienen que conformar con esto. Entonces, sí debería, hay diferentes instituciones como el Banco de Alimentos, que es una de las instituciones que yo le agradezco mucho, porque ellos hacen, por decir, y eso está a nivel nacional, que hacen colecta de ciertos alimentos y lo hacen llegar a ciertas poblaciones. Pero es insuficiente, debe de haber un plan más integral a través de las instancias gubernamentales para hacer fuerza entre las asociaciones e instituciones y poder dar un mejor resultado, no hay que haya menos desperdicio, porque era lo que te comentaba, hay suficiente, pero ¿cómo hacemos o de qué manera le hacemos para que pueda llegar a la población
y darles educación alimentaria, porque hay veces que compramos sin ton y sal, pero no tenemos educación nutricional. Entonces, que Claro. viene un tema va sacando otro y demás. La verdad es que yo a lo que estoy ahora haciendo es parte de este tema alimentario, ver de qué manera puedo aportar como ciudadano en este tema justamente alimentario. Ok. ¿Considera que hay responsables detrás de todo esto? O sea, directamente el gobierno, la sociedad, todos. Pues yo creo que si no nos hacemos responsables como ciudadanos es un conjunto de todo, porque somos omisos desde el momento que tampoco exigimos, pero no participamos. Criticamos lo que no conocemos. Por eso yo siempre les comento, oye, ¿tú crees que el gobierno es el directamente culpable? No, porque la población también tenemos una responsabilidad. ¿Cómo hacemos o qué plan de trabajo hacemos de manera conjunta para que podamos llegar a un mejor resultado? Y nos hacemos responsables como sociedad en general. Eso sería para mí lo ideal. De que tienen más oportunidad de ellos crear algún plan y demás, yo considero que sí. Pero para eso también nosotros debemos de ya participar en conjunto con ellos y exigir. Sí, claro, porque también tenemos un enorme problema de desperdicio de alimentos en casa, Sí. ¿no? Entonces, creo que de alguna manera también eso habla de la responsabilidad que tenemos, es decir, tenemos una oportunidad ahí, digo, por mínima que sea, aunque sea a lo mejor de lo que sobre en la semana, Sí. pero también creo que es algo que de alguna manera pues el gobierno no puede meter las manos, ¿no? Claro. Tal vez las instituciones, pero tampoco es como que puedan leer las mentes para saber cuánta comida les está sobrando, porque hay a quienes les alcanza con lo suficiente, pero hay a quienes la realidad es que les sobra mucho, ¿no? Sí, la desigualdad social en todos los sentidos y también la falta de educación alimentaria y la distribución, ¿no? Te digo, se va haciendo una cadenita. Yo siento que aquí responsabilidad es de población en general. Crear proyectos y programas en conjunto para poder tener un mejor resultado sería lo ideal. Entendido. Y bueno, hablando de esta parte de, por ejemplo, volviendo un poquito al tema de los ingresos, eh, ¿considera conveniente que las empresas también deberían manejar ciertas políticas en cuanto a la alimentación de su personal? De hecho, algunas empresas los tienen dietas para su personal, para tener un mejor rendimiento, para que estén más nutridos y demás, pero volvemos al tema, es insuficiente, porque realmente cuántas empresas hay de esas, deberían de unirse más y hacerlo como un reglamento para que todos cumplan con este requisito, así como están haciendo programas para poder relajar al empleado, bajarle el estrés y pueda ser más productivo, deberían de generalizar también este tema alimentario y tener un plan nutricional para tener un mejor resultado. O ya que por lo menos tengan, por ejemplo, hay empresas que cuentan con su comedora industrial. Claro. Y hay veces en las que tienen como convenios con ciertas compañías de alimentos que manejan como platillos a muy bajo costo. Y lo digo porque eso a mí me llegó a tocar. Entonces, por lo menos creo que eso sería un buen inicio, ¿no? Porque Sí. hay muchas empresas a las que prácticamente pues dejan al empleado a lo que haya, a lo que tenga y de lo que percibe, ¿no? Y es a donde vamos, que lamentablemente quien es el que más sufre este tipo de cosas, pues es el obrero. Claro. El que menos tiene acceso, pero todavía imagínate esto en el campo. ¿Cómo les hacemos llegar un platillo rico en nutrientes que sea el adecuado para su jornada si con trabajos tienen acceso a lo básico? Pues ahí es donde tenemos que tener en conjunto sociedad, que a lo mejor tenemos más privilegios y además algunos planes de trabajo con ellos para poder impulsarlos en sus zonas y hacerlos cultivar más que solo maíz y frijol. Por Hace supuesto. falta mucha información, mucha capacitación y digo, debe de haber algo que los anime a hacerlo porque el campo es el más olvidado. Aunque sabemos que sin él no existe el alimento, es lo que menos atendemos. Vuelvo a lo mismo, hay proyectos, no digo que no existan en el estado de Querétaro somos de los estados que más atienden muchas cosas al campo y a las zonas rurales y demás, pero aún así es insuficiente. Claro. Tenemos que ser más creativos porque vuelvo al tema, pues es que estamos dando apoyos al campo, pero fertilizantes o maíz o demás, y estamos sobre lo mismo, pero nadie está explotando como ciertos municipios que
tenemos las hortalizas, todo lo que hay zonas donde se presta para cultivar hoja, otro para todo lo que es la verdura y demás, y detectar cuáles son los que se producen mejor en cada lugar para que no siembren lo mismo y el resultado por obvias razones no es el mismo porque no cuentan con las mismas condiciones climáticas de fertilizantes o de forma. O sea, hace mucha falta esa parte de apoyo y capacitación al campo para que explote lo que puede producir más y de ahí entre ellos tener como esta distribución entre municipios y que uno surta al otro y tendríamos como una economía un poquito más circular. No sé, esa es una idea y una locura de mi cabeza. No, claro, pero yo creo que todo puede aportar de alguna manera. Ok, bueno, y además de mencionar todas estas problemáticas que ocurren en empresas, pues también es importante mencionar la parte de las escuelas. Es decir, yo como docente pues me ha tocado ver pues alumnado que no está bien alimentado. Realmente pues es difícil saber si es como por decisión propia o qué circunstancias ocurren, pero la realidad es que no siempre es el caso, o sea, no siempre están bien alimentados. Entonces no me quiero ni imaginar cómo está en el sector federal de que hay estudiantes que solamente dan una comida al día, o sea, hay veces que ni siquiera llegan a la parte del desayuno. Y quién sabe si llegan a dar una buena comida y que sea la única del día, o sea, ¿qué se debería hacer en esa parte? ¿Qué debería? Pues lo que te comentaba, crear ciertos programas o proyectos donde podamos accesar a esta población para que tengan a lo mejor un mejor ingreso o detectar qué es lo que los está llevando al no desayunar, si son las condiciones económicas o si es el tiempo, porque lo que yo siempre comento es que nosotros hablamos que la zona rural en las escuelas públicas normalmente se levantan y solamente lleva a veces un té, un café, una taza, bueno, ya el que toma leche dices, wow, ¿no? Sí. Un pan y listo, y se va. Pero eso también pasa incluso con los trabajadores, de que se van así, y como dices, es un alimento al día, si tienes suerte. Claro. Si Sí. tienes suerte, ¿por qué? Porque a veces las jornadas son muy largas y comen cualquier cosa en el espacio donde estén trabajando. Me he topado con muchas personas de que no, pues es que como hasta que llega mi mamá, porque mi mamá llega hasta las 5 de la tarde. Imagínate un niño de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que llega su mamá y le puede dar un alimento. O sea, desde ahí cómo estudia, cómo se desarrolla en ningún tipo de actividad, ni deportiva, ni recreativa, ni intelectual, porque no tiene el alimento necesario para poder él impulsar y sacar esa habilidad. Su cuerpo está cansado. Igual te comentaba que los adultos es lo mismo, un adulto mayor, ese es el mayor problema, porque está solito. Nos olvidamos de nuestros viejos, que es súper importante, que deberíamos de cuidar la raíz. Entendamos que un árbol no puede dar frutos si no cuida su raíz. Sí. Y esa raíz son nuestros viejos. Y como sociedad nos estamos olvidando de ellos. La niñez también tenemos que cuidarla, protegerla, y el alimento es algo básico. Pero a veces la mamá o a veces la familia, aunque quiera, no tiene cómo proveer esto. Sí. Dice, me alcanza para esto, ¿no? Y es como, tómate un tecito, tómate esto, engaña la tripa, literal, son, te comentaba, dichos que hacemos en México, pero que son muy reales. ¿Cómo ayudar? A mí me encanta cierto programa que habían empezado, de hecho están en algunos municipios, que está la cafetería o el espacio para el desayuno caliente. Y las mamás eran las que participaban y preparaban el alimento. Eso era un super proyecto, porque llega el niño, estudia, se alimenta y se retira. Entonces, por lo menos, si mamá está trabajando, si está en otra actividad, por lo menos ya se alimentó. Sí hay ciertas acciones, sí hay ciertos programas, pero hay que enriquecerlos más. Hay que ver de qué manera, si ya el gobierno está diciendo como el inicio, vamos a ver nosotros como sociedad de qué manera o las empresas que se unan a este tipo de acciones para tener un mejor resultado. Tenemos muchísimas empresas en nuestro país y en nuestro estado que podrían perfectamente cubrir esta parte de empresa socialmente responsable a través de estos comedores calientes de las escuelas federales. O lo que comentábamos de las empresas que tengan estos comedores con planeación nutricional, Sí, que no sea claro. un súper volumen, sino lo necesario para que ellos puedan tener un mejor rendimiento.
Tristemente es una realidad que en México todavía se vive, no es de hace siglos, sino que se siguen llegando muchos niños a la escuela sin nada en la pancita. Y todavía les exigimos y todavía los criticamos, siendo que no tiene fuerza para poder desarrollarse ni física, ni intelectual, ni deportiva, ni nada. Claro. Ok, bueno, muchísimas gracias por ese punto de vista. Así que ha llegado el momento de conocer el upset de nuestra underdog número 6. ¿Me haces favor? Gracias. Ok, pues ha llegado el momento de conocer el upset de nuestra underdog número 6. Cuéntanos de qué se trata. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, Jonathan. Venimos a festejar a los niños, venimos a compartir un ratito de alegría, de alegría por la vida y con los adultos para hacerles recordar cuando fueron niños, a ese niño interior. Vamos a hacer un evento donde vamos a festejar a niños y a mamás. Las mamás a los niños las van a festejar y a la inversa. Ok, pues está perfecto. Vamos por ello. Vamos por ello. Ahora sí viene lo chido. Con la imaginación. Esos bastardos me mintieron. Ok, amiguitos internautas, hemos finalmente visto el upset de nuestra underdog número 6. Ahora que nos cuente, ¿qué es Taquito de Sal? Ok, Taquito de Sal. Taquito de Sal es un centro comunitario integral donde hacemos diferentes actividades. Empezamos como iniciativa social de solo apoyar con alimento en el 7 de mayo del 20, cuando estuvo la pandemia, y detectamos diferentes necesidades, sobre todo la alimentaria en ese momento y de salud. Comenzamos con eso a raíz de que nace Taquito de Sal. De hecho, por eso se llama Taquito de Sal, porque era un previo a que volviéramos a nuestras actividades y demás y pudiéramos ganar y comer lo que queríamos. En ese momento solamente estábamos compartiendo como lo que teníamos. Pero dentro de ese caminar nos llegó una segunda pandemia, que era la educativa, porque se cambia la modalidad, era por medios digitales y demás. Las comunidades vulnerables pues con trabajos tenían para comer, menos para tener esta siguiente necesidad cubrirla, ¿no? Entonces empezamos con una segunda rama y que hacemos un salón donde apoyamos con internet, apoyo educativo para ayudar a los niños a poder llevar una guía que les mandaban vía digital. No se podía. Implementamos que imprimíamos las guías por mes y trabajábamos con los niños de esconde. Y así se fue yendo, de tal manera que Taquito se volvió un centro comunitario integral. Es decir, de alguna manera detectaron más necesidades que solamente la alimentaria. Ahora, ¿cómo pudieron llevarlo a cabo en el pico de la pandemia cuando todo se detuvo? Fíjate que la pandemia nos vino a enseñar muchísimas cosas y una de ellas era a tener como más unidad, tener más humanidad, que la estábamos perdiendo, y que no el que tenía más era el que compartía. Te lo prometo que el lugar se iba kilo más kilo y hubo días que de plano estábamos igual que el resto, que se quedó sin empleo, sin qué compartirles, pero siempre había alguien que llegaba. Tengo un montón de videos y cosas que llegaban niños con mochilas llenas de sopas y llevaban material, cartulinas, ¿no? Que rompió su alcancía y que fue a compartir con los niños hasta tablas. O sea, hay una de historias en Taquito de Sal, como bien lo dijiste, se fueron detectando diferentes necesidades porque había programas, pero esta gente, al no tener esa educación y no tener los medios para enterarse, porque casi todo lo hacían vía digital, y mucha gente no tiene un teléfono, no tiene un Facebook, no tiene tal. Entonces nosotros nos hicimos como un centro de réplica para darles a conocer los programas, hacíamos las vinculaciones, y Taquito de Sal solamente era el centro.
pero en realidad hicimos alianzas con diferentes instituciones, tanto gubernamentales, sociales, grupos de sociedad en general, y vamos a cumplir 3 años el 7 de mayo de este año. Y la verdad estamos súper contentos porque a ciencia cierta, si me dices de qué vive, te lo voy a decir de amor. Perfecto. Y por ejemplo, ¿a qué otras regiones se ha logrado extender Taquito de Sal? O sea, ¿están solamente en Querétaro? No, tenemos lo que es Arroyo Seco, tenemos Colón, tenemos Landa de Matamoros y estamos por entrar en Jalpan. Existimos ahorita 10 centros y se van a abrir 3 más. Íbamos a abrir unos en Pinal por temas lamentablemente políticos, no pudimos entrar, pero estamos seguros que vamos a llegar ahí también, porque cada taquito se conforma de una instalación muy básica, pero que lo pone la comunidad. Hay alguien que dice, oye, yo tengo un local, te lo presto, y luego la comunidad lleva insumos o lleva algunas cosas para que nosotros podamos estar ahí compartiendo lo que en el estado de Querétaro, sobre todo el medio empresarial, gobierno del estado, hay muchísimas instituciones. El grupo, como ahorita que vimos, una asociación padrísima de C-Líder, que son 100 jóvenes que trabajan en la colecta, hacemos eventos para juntar recursos y demás, es que le damos, apoyamos estas comunidades, pero somos en sí 10 ya conformados, próximos a abrir 3 más, y estamos en 4 municipios más. Perfecto. Y por ejemplo, ¿hay algún otro tipo de proyecto futuro para Taquito de Sal? Sí, la verdad es que sueños tenemos muchos. Nosotros, más que alimentar el estómago, lo que queremos hacer es que podamos crear líderes, como lo decimos bien dicho, que podamos ser un centro capacitador, donde esta gente que nosotros detectamos que es buenísima, que tiene muchas ganas de trabajar, de aprender, de crecer, lo que le hace falta es prepararse. Entonces, nosotros ser un centro certificador de oficios, o por qué no, tenemos también ahorita 5 universidades que se nos unieron dando becas para jóvenes que no pueden accesar a sus estudios, podamos ser el vínculo para que ellos logren su sueño de ser profesionistas. Entonces, el sueño más grande de Taquito es no ser un lugar que alimente el estómago, sino inteligencias, y podamos crear los futuros dirigentes de este país, ¿no? Pero con una mentalidad diferente, que es el don de compartir. Cuando hablamos de valores, los decimos con la boca, pero no los llevamos con hechos. Entonces, lo más importante para nosotros es compartir lo que sí tenemos, que son valores y que son ganas de hacer las cosas. Y aquí cualquiera que nos vea, cualquiera diga, bueno, yo soy bueno en un taller de lo que se les ocurra, de papiroflexia, para hacer. Hay una chava que me decía, oye, y es que yo soy pastelera, no, es que yo me encanta maquillar, no, es que, ¿qué queremos hacer? Aquí damos, por ejemplo, tenemos un taller padrísimo que es de lenguaje con la Universidad Cuauhtémoc. Con estos chicos de C-Líder tenemos talleres padrísimos de cómo trabajar desde la música, el baile y demás. Entonces, no todo es trabajo en la vida, ¿no? Aquí puedes venir a aprender un oficio, pero también puedes venir a divertirte, pero también puedes venir a compartir. Si este año te fue bien y quieres compartir realmente con alguien que lo necesita, trae lo que puedas, desde 1 kilo de sal. Ok, eso está, pero perfectísimo. Y pues nada, muchas gracias por la oportunidad, por el acompañamiento, por todo lo que, por la oportunidad que me has dado de ver todo esto. Y más importante, gracias por ayudarme a recordarle al mundo que en las cosas ordinarias existe gente extraordinaria como tú. Gracias. Entonces, pues bueno, amiguitos, este es el final de nuestra transmisión. Espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden suscribirse, darle like y enviarme alguna historia como la de nuestra Underdog 6. Y pues nada, nos estamos viendo en la próxima. Gracias.